Queremos pedirle al Señor que nos permita recibir en casita su palabra, nos permita recibirla con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con oídos, que sea Él abriéndonos nuestros oídos y nuestro corazón y permitiéndonos recibir su palabra con agrado, poderla poner en práctica sobre todas las cosas, que no es, la cuestión no es saber tanto de la Biblia, sino, bueno, sí es bueno saber de la Biblia, queremos saber mucho de la Biblia, pero también al mismo tiempo hay que vivirla. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, oramos por su vida, oramos por su familia, oramos por la iglesia Esperanza Viva, oramos por las iglesias a nivel mundial, oramos por la situación a nivel mundial, oramos por sus ofrendas, por sus diezmos, oramos para que el Señor nos siga dando la oportunidad de poder seguir en medio de cualquier circunstancia, seguir confiando, agradándole a Él hasta el día que Él venga. Oramos. Padre, gracias te doy por bendecir mi vida. Señor, primeramente, antes de hablar tu palabra, quiero poner mis labios en tus manos. Que seas tú, Señor, usando al predicador para bendición de aquellas personas que van a estar escuchando y recibiendo esta palabra. Señor, nuevamente reconozco ante tu presencia que de mí no sale nada bueno. Queremos, Señor, que seas tú obrando a través de tu siervo por medio de tu Santo Espíritu para ministración de nuestras vidas. Padre, yo pongo cada vida, cada familia en tus manos, que seas tú obrando, Señor, en este momento, donde quiera que estén, independientemente del país, si es en América, en Europa, no importa el continente donde se encuentren, Señor, que seas tú obrando, Padre, que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Abre tú nuestros oídos, nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra con agrado, sobre todas las cosas, que podamos nosotros estar dispuestos a vivirla, a ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos también por aquellas personas que fielmente han podido seguir diezmando, han podido seguir ofrendando. Sabemos que hay otros que tienen el deseo, pero no han podido hacerlo. Pero, Señor, tú bendices sus corazones, y yo sé que tú eres el proveedor, Señor, y si ellos no lo tienen hoy, mañana lo tendrán. Solo permítenos a nosotros que todo lo que hagamos, que todo lo que te demos, lo hagamos y te lo demos, Señor, con un corazón agradecido. Gracias, Padre, por tu palabra. Confiamos que has recibido nuestras oraciones. Confiamos, Señor, que tu palabra bendecirá cada vida, cada corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Dios, amado Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarles, hermano, bueno, a raíz de del mensaje de la semana pasada tuvimos algunas preguntas de algunos hermanos y surgió la idea. Yo creo que el Señor me dio la oportunidad de poder a pensar un poquito más y de qué manera podíamos contestar algunas preguntas que se nos hicieron. Estábamos hablando, nos enfocamos en las iglesias, en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, y más nos enfocamos en hablar de la última iglesia, la iglesia la Odisea. Y bueno, surgieron algunas preguntas que ustedes saben que el Señor estaba no contento con esta iglesia porque no era una iglesia caliente, era una iglesia tibia. Y él dijo que prefería que fueran o fríos o calientes, pero no tibio, porque hay que decidirse. Siempre uno tiene que estar con su mente clara, con su convicción de lo que realmente cree, y uno pues defender esa fe que el Señor le ha dado, defender esa convicción, y muchos estamos dispuestos a morir por esa fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, pero es bonito cuando uno tiene esa convicción y está dispuesto hasta dar su vida por esa convicción. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una decisión, una convicción bien clara, sobre todo una fe bien fundamentada en lo que es Él, y una vida cristiana fuerte en lo que somos nosotros como iglesia. Yo quiero hablarles a ustedes como iglesia y quiero hablarles acerca de cómo luce bueno, vamos a hablar acerca de cómo luce una iglesia caliente, pero antes quiero hacer un pequeño, una pequeña introducción de cómo luce una iglesia tibia, que fue lo que le produjo al Señor ganas de vomitar. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello. Estos temas son bastante largos, podemos encontrar mucho que decir a raíz de estos temas, podemos encontrarnos con muchas cosas que mencionar. Pero bueno, yo quiero tomar esta media hora para que
el Señor obre por medio de esta media hora, nos permita aclararnos, si es que se puede. Si no, yo quiero invitarle a que por favor haga sus preguntas, mande sus preguntas. Si usted tiene tal vez algún comentario o algo que guste compartir con nosotros, por favor, hágalo, no hay ningún problema. Estamos dispuestos a escuchar cuál es su pregunta y a escuchar también cuál es su comentario. Vamos a hablarles primeramente, como les mencioné, acerca de cómo luce una iglesia tibia. Y hermanos, mire, una iglesia tibia es una, son hablando de las personas, ¿verdad? Porque los templos, usted sabe que lucen como lucen, pero hablando de las personas, son personas que tienen se identifican con la fe cristiana. Esos son identificables con la fe cristiana, no es que están en contra de la fe cristiana, hacen cosas similares a lo que hace la iglesia caliente, la iglesia que está sirviéndole al Señor con convicción, leen la Biblia, oran, hacen muchas cosas que aparentan ser una iglesia caliente. Lo que pasa es que las cosas que las hacen no las hacen con el corazón, con el amor que trabaja la iglesia caliente. La iglesia tibia o la gente tibia lo que hacen es leer la Biblia, pero la mayoría de las veces la leen para contender, la leen para saber mucho y pelear, pero no la leen para vivirla. Y eso es lo que hace la diferencia con la iglesia caliente. Leen la escritura, viven la escritura, aman la escritura y quieren disfrutar esa escritura. Ahora, la iglesia tibia, como le digo, toman la Biblia a su conveniencia. Leyó un versículo, este me gustó, este no me gustó, entonces toman lo que les agrada y lo que no, pues lo van desechando. Como iglesia, nosotros, como iglesia verdadera, no podemos desechar la palabra del Señor. Toda la escritura, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. También las personas tibias se tienden a identificar porque pasan años en las congregaciones, pasan años, los años van, los años vienen y usted no les ve un cambio en sus vidas. Son personas que con los años pasaron 15, 30, 200 años y usted les ve las mismas actitudes, los mismos problemas. Y están en una congregación, mismos problemas. Pasan a otra congregación, mismos problemas. Entonces, usted puede ir viendo que no hay un cambio en sus vidas, no reflejan una actitud de cristianos, no van modelando lo que es la presencia de Dios en sus vidas. Perdón. Entonces nosotros vamos dándonos cuenta, porque la verdadera iglesia produce un cambio. Ya vamos a hablar acerca de de cómo se refleja una iglesia caliente. Pero hablando de esto, nosotros conocemos muchas personas que pasan en las congregaciones, son buenos para juzgar. La iglesia, la gente tibia, muy buenos para juzgar, muy buenos para señalar. Todo el mundo tiene los peores defectos, de todo mundo pueden hablar, pero ellos no se ven a sí mismos. Y esa es una de las cuestiones que el Señor siempre nos hizo a nosotros, nos hace vernos primeramente. Antes de hacer un juicio a los demás, nos hace hacer un juicio a nosotros mismos. Eso es lo que también el Señor nos enseñó por medio de su palabra, y nos recordamos de tantos ejemplos que podemos dar, pero nos recordamos cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio. Todas las personas, todos los hombres que venían con piedra en mano y venían a apedrearla, venían para matarla. Sin embargo, el Señor les hizo un llamado para autoanalizarse por dentro, y les dijo: si alguno está libre de pecado, tome la primera piedra y arrójela. Ninguno pudo hacerlo, porque todos al final, pues cuando hacemos un examen, entonces yo creo que el mejor juez es aquel que se evalúa primero antes de evaluar a los demás. Pero la iglesia tibia o la gente tibia nunca toman ese tiempo para evaluarse, pues no quieren ellos crecer, no quieren ellos cambiar, sino que señalan a los demás, quieren que los demás cambien, pero ellos en sí no producen un cambio. Y la cuestión por la cual no hay una producción de cambio es porque Jesucristo realmente no está en sus vidas. No hay un cambio genuino, no pueden cambiar, porque el único que puede transformar, el único que puede cambiar vidas es Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y mire, la gente tibia
si hay algo que el Señor se enfrentó con la gente religiosa por ser tibio, porque no son personas que agradan al Señor porque dicen mucho, pero no hacen. Y eso es lo que el Señor les estaba hablando a los apóstoles en una de las instrucciones que el Señor le dio a los apóstoles en el libro de Mateo. Mire cómo el Señor les habla de ellos acerca de los fariseos. Le dice en Mateo 23:3, dice, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Ahora dice el Señor, porque ellos dicen y no hacen. Vio como el Señor los reprende, dice que ellos dicen y no hacen. Entonces, muchas veces ese es lo que refleja una iglesia tibia. Dicen mucho, pero no hacen. Hablan y hablan muy bonito, hablan con bastante autoridad. Le pueden hablar a usted con mucha convicción, pero al final no es lo que digan, es qué refleja la persona, cómo es la persona. Y eso es lo que a usted le tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es poder identificar los frutos que se están dando, y son los frutos los que reflejan lo que realmente es la persona, o lo que es si es una iglesia caliente, si es una iglesia, si son personas tibias o son personas que definitivamente son frías. Los fariseos, que estamos haciendo esta comparación con los fariseos acerca de lo que refleja una iglesia tibia, ellos hablaban de la ley, decían amar la ley, pero no la cumplían. Hablaban mucho y se jactaban mucho de lo que ellos hacían, pero en sí ellos lo hacían para que la gente los mirara. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces también nosotros podemos caer en ese error, hacer las cosas para que otros nos miren, para poder levantar un testimonio y que la gente hable muy bien de nosotros, muy bonito de nosotros. Pero recuerde que lo que Dios pesa es el corazón. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque el peso del corazón, las acciones tienen que venir de acá adentro. El Señor decía, ustedes o esta gente, dice, de labios me honran, de labios me adoran, de labios me canta, de labios, hablan muy bonito, se reflejan muy bonito, pero el problema es el corazón. Entonces ve, el Señor pesa el corazón, el Señor sabe cómo está el corazón, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, cómo está nuestro corazón. Mire lo que dice Lucas. Hay una parábola aquí que el Señor también hablando también de los mismos fariseos. Lucas 18, del 10 al 14, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces de eso es lo que estamos hablando, de cómo luce una iglesia tibia, cómo luce la gente tibia. Todo es obrar, pero no obran de corazón, no obran con un arrepentimiento genuino. Es mucho hablar, poco hacer, o nada que hacer. Es mucha jactancia, es mucho lucirse, pero no hay lo que es el agradecimiento a Dios, el cambio, el obrar para Dios, el hacer las cosas con amor. Y se recuerda cuando hablábamos de la primera iglesia, la iglesia de Efeso, donde el Señor les dijo a ellos: ustedes empezaron bien, empezaron haciendo muy buenas cosas, grandes cosas, bastantes obras, y todas las estaban haciendo con amor, pero descuidaron no es que el Señor dijo que ya habían dejado de hacer las cosas, seguían ellos haciendo muchas cosas, pero habían dejado su primer amor. Entonces
Hay que tener mucho cuidado en eso porque también una iglesia puede cometer ese error de hacer mucho, pero olvidarse de que si hay algo que al Señor le agrada es que hagamos las cosas con amor. Poco o mucho, cualquiera en la que usted esté involucrado para hacer, hágala con amor, hágalo de corazón. En todo lo que usted vaya a hacer para el Señor, hágalo con todo su corazón. Ahora yo quiero hablarle, bueno, estábamos mencionando algunas cosas de cómo luce una, una iglesia tibia o la gente tibia, pero ahora quiero enfocarme yo en cómo luce una iglesia caliente. Y quiero que me pongan mucha atención porque yo creo que esto nos conviene a todos nosotros porque queremos reflejar, mostrarle al mundo entero, queremos también nosotros sentir que estamos bien, que estamos caminando bien y que estamos haciendo las cosas bien. Quiero que pongan mucha atención a lo que refleja cómo luce una iglesia caliente. Le vuelvo a mencionar, no voy a hablar del templo, porque el templo luce como, usted sabe, las 4 paredes ahí están, va a lucir de acuerdo a usted cómo usted la limpie, cómo usted la pinte, pero yo estoy hablando de la iglesia como persona. Al final esa es la verdadera iglesia. Y cómo luce una persona, una iglesia caliente, cómo lucen las personas cuando están sirviéndole al Señor con esa calentura que el Señor quiere que le sirvamos. Pues número 1, la iglesia caliente muestra sus frutos. Primeramente muestra esos frutos que es una iglesia consagrada, y también se muestra a sí mismo y muestra al mundo entero que es una iglesia convertida, que es una iglesia que ha pasado de las tinieblas a la luz y que es una iglesia que está viviendo una vida consagrada al Señor. Eso hace la diferencia en una iglesia caliente. Yo estaba pensando qué ejemplo puedo darle a los hermanos para que podamos entender de la mejor manera un ejemplo claro de una iglesia caliente, de cómo luce una persona que vivió una vida sin Cristo y cómo luce una persona ahora que vive una vida en Cristo. Y uno de los ejemplos que el Señor me dio es la vida del apóstol Pablo. Yo pienso que es uno de los ejemplos más grandiosos de cambio de vida y que nos muestran a nosotros el cómo realmente luce una iglesia caliente. Estamos hablando de las personas, cómo lucen las personas cuando andan cerca del Señor. Y usted se recuerda la vida del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba. Y déjeme decirle, no importaba si era hombre o era mujer. A él le daba gusto perseguir la iglesia. Tenía un odio contra la iglesia, tenía un odio contra la gente cristiana. Entonces, para mí el tomar de ejemplo al apóstol Pablo, fue algo que realmente el Señor me dio y me puso en el corazón. Esto es algo que van a entender los que van a escuchar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vivió una vida sin Cristo que se marcó y que la gente conocía las acciones de él, la iglesia conoció las acciones de él, él mismo sabía y él mismo supo cómo era su accionar. Entonces, quiero invitarle a que vayamos en el libro de Hechos para que miremos cómo era el apóstol Pablo sin el Señor Jesucristo y vemos cómo él hace una evaluación de su vida. Váyase al libro de Hechos, vamos a leer del capítulo 22, del versículo 1 hasta el 10, y vemos cómo el apóstol Pablo hace una autoevaluación de su vida, de cómo él era, de cómo fue cambiando, pero no cambiando por él mismo, sino porque tuvo un encuentro con el que cambia las vidas, que es el Señor Jesucristo, cómo fue su conversión y lo último era cómo él cambió de actitud, su cambio de actitud por medio de la obra redentora que Jesucristo causó en su vida. Libro de Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 10. Dice el apóstol Pablo, comienza así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, hablando de Jesucristo. Lo perseguía hasta la muerte, o sea, no le importaba, él tenía un odio, hasta la muerte perseguía este camino. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. ¿Cuál era la causa? Que ellos fueran cristianos. Y él comienza hablando, mire cómo el apóstol comienza hablando, mire, yo pensé como ustedes, pensaba como ustedes, soy amante de la ley, defensor de la ley, o era que era tan fanático a la ley, pero al igual que ustedes, les decías, fanático a la ley, y ese fanatismo me hizo perseguir a mí a este camino, al camino en el cual él se había convertido, que es Jesucristo. Y les mencionaba a ellos, o les hacía ver a ellos, de que él conocía las dos etapas. Sé muy bien cómo ustedes piensan, sé muy bien cómo ustedes viven, porque yo anduve en esa misma manera de pensar, en esa misma manera de actuar. Yo conozco muy bien el por qué ustedes me están viendo de esta manera. Yo también anduve de esa manera que ustedes andan, pero eso no quiere decir que ustedes andan correctamente. Y les hace ver también a los sacerdotes del Sanedrín. Ustedes también, sacerdotes del Sanedrín, le dice. Ustedes son testigos. O sea, recientemente el apóstol Pablo se había convertido porque les hacía memoria a los sacerdotes, a los del Sanedrín. Les decía, ustedes también saben quién soy yo, me reconocen porque yo venía para que ustedes me dieran cartas a mí, para yo poder ir a buscar a los cristianos y torturarlos, hacerles la vida imposible a cada uno de ellos. Ahora, estamos viendo aquí entonces cómo era el apóstol Pablo. Él entendía muy bien cómo fue su vida. Ahora, yo quiero que sigamos leyendo ahora el versículo 6 al 8 para que miremos acerca de su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Entonces ya iba él hacia Damasco a buscar a los cristianos, y me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces ahí está la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se da cuenta que Jesús no está en la tumba. El apóstol Pablo se da cuenta que Jesús, de ese Jesús el cual los cristianos predicaban, él se da cuenta que sí realmente había resucitado. Y el apóstol Pablo inmediatamente se da cuenta. Mire qué bonitas las palabras que el Señor Jesús usa. Porque el Señor Jesús no le dice, estoy defendiendo a aquellos cristianos, estoy defendiendo a aquella gente buena. Cuando el apóstol Pablo le dice, ¿quién eres tú? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Que cuando nosotros nos vemos perseguidos como iglesia, como gente del Señor, a quien persigue la misma gente es al Señor Jesucristo. Inmediatamente Pablo se dio cuenta que no estaba siguiendo simplemente a la gente, estaba siguiendo al mismo Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo se pone en pie y respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces vemos, hermanos, que ahí es donde el apóstol Pablo cambia de actitud, se da cuenta que andaba mal, reconoció quién era Jesucristo, reconoció la grandeza de Jesucristo, dio cuenta, fue humilde y entendió que él, mire, el apóstol Pablo no era una persona descuidada. El apóstol Pablo era una persona que era cuidadoso de la ley.
cumplidor de la ley. Si estamos hablando de religioso, estamos hablando de uno de los mejores religiosos habidos y por haber. Dice que en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, ha vivido una vida en cuanto a la ley intachable. Pero aún con todas esas obras que él hacía, aún con toda esa manera de vivir tan cuidadosa, tan detallista, con todo y eso iba directito al infierno. ¿Por qué? Porque no se había enfrentado a Jesucristo. Es que no, por eso como dice la Escritura, no se trata de tus obras. Sus obras y mis obras no nos llevan al cielo. No se trata de qué tan santos nosotros nos podamos creer. La única manera de nosotros poder ser salvos es a través de Jesucristo. Si hablamos y hacemos una comparación, yo le estoy hablando del apóstol Pablo, no era una persona descuidada, una persona que tenía una vida intachable en cuanto a la ley, pero vivía una vida sin Cristo. La única manera de nosotros llegar a ser iglesia de verdad es entrar por Jesucristo. Y la única manera de nosotros poder ser salvos es por medio de Jesucristo. Y claro, no vamos al cielo, no somos salvos porque nosotros somos buenos, no somos salvos porque nosotros hicimos algo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo aquí? No hizo absolutamente nada. Y ni siquiera él estaba buscando a Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien lo fue a buscar a él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es por la gracia del Señor Jesucristo. La salvación es por pura misericordia del Señor Jesucristo. ¿Qué le valió todas esas actitudes que él tuvo? ¿Qué le valió a Pablo todo ese cuidado en la ley que tuvo? No le valía nada, porque no tenía a Jesucristo. Tuvo que haberse enfrentado a Jesucristo para realmente conocer, para realmente ser iglesia, para realmente ser salvo y para realmente tener un cambio de actitud, un cambio de vida. Y vamos a hablar acerca del cambio de actitud que tiene una iglesia caliente. Dice el versículo 9 y 10, los últimos dos versículos. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo, ¿qué haré, Señor? Eso es lo que se preguntó el apóstol Pablo. Mire cómo cambia la actitud. Ya no era qué iba él a hacer de su deseo, sino cambió de actitud inmediatamente que se enfrentó con Jesucristo. Dijo, la pregunta que se hace es, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermanos, esa es una muestra también de una iglesia caliente. Ya no anda conforme al yo, ya no anda como yo pienso, qué es lo que yo quiero hacer, sino ya el Señor Jesucristo se vuelve Señor de su vida. Y eso hace la transformación, hace el cambio. Ya nosotros ya no estamos para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad del Señor. Ya nosotros no estamos para andar en nuestra voluntad, sino que estamos para andar en la voluntad del Señor. Y ese es el cambio de actitud que produce el Evangelio en nuestras vidas. Ese fue el cambio de actitud que tuvo el apóstol Pablo. Conoció muy bien su pasado, entendió muy bien lo que él hacía, reconoció que andaba mal, tuvo un arrepentimiento, recibe a Jesucristo, recibe la palabra de Jesucristo y toma a Jesucristo como Señor de su vida. Es así como luce una iglesia caliente. Una iglesia caliente puede mostrarle a las demás personas su cambio de vida. Y a las demás personas dicen, wow, mira, y no era aquel, este y lo otro, lo mismo decían del apóstol Pablo, ¿no era este el que perseguía a la iglesia? No era, hasta los mismos cristianos muchas veces no querían acercarse a Pablo porque cuando lo miraban, lo reconocían y este no era el perseguidor de nosotros mismos. Pero se dieron cuenta que él los acercó a ellos, a Pablo, que ellos se dieron cuenta del cambio de actitud que tuvo el apóstol Pablo. Nosotros mismos hemos tenido varias personas, varios encuentros de personas que nos han dicho, wow, ¿cómo has cambiado? Qué diferente eres. Y uno se alegra, porque uno no es que lo anda pregonando, no es que uno lo anda predicando, es que uno lo escucha. Y eso solamente se consigue por dar un buen fruto. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, y ese es el reflejo de una iglesia caliente. Muestra su cambio de vida, muestra su cambio de actitud y vive tomando al Señor Jesucristo como Señor de sus vidas. Mire, ese es uno de los reclamos que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Les decía a la gente, ustedes me llaman Señor, pero ¿por qué me llaman Señor?
y no hacen lo que yo les digo. Entonces, la iglesia caliente no solamente llamamos Señor al Señor Jesús, sino también andamos cumpliendo su señorío y queremos andar bajo su señorío, y cualquier pensamiento equívoco pues lo llevamos nosotros cautivo a la presencia del Señor Jesucristo. Cualquier acción que vayamos la ponemos en las manos que vayamos a hacer, la ponemos en las manos del Señor. Cualquier equivocación que nosotros cometemos, también venimos ante la presencia de nuestro Señor y encontramos en el Señor Jesucristo perdón para nuestras vidas. Esas son las actitudes de una iglesia caliente. Una iglesia caliente toma al Señor Jesucristo como su Señor y vive en su señorío. Así que yo quiero invitarle a recordar, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Vamos a pasar aflicciones. Somos iglesia. Pero en medio de todo esto sabemos, hermanos, que el Señor nos advirtió como iglesia: ustedes van a tener persecuciones, van a sufrir, van a llorar, se van a morir, pero la muerte no es Señor de ustedes. Aún si ustedes mueren, dice, si ustedes mueren en mí, aunque estén muertos, volverán a vivir. Este es nuestro Señor y esas son las promesas que nuestro Señor nos ha dado. En esas promesas descansamos. ¿Vamos a padecer dificultades? Sí. Como las que se están dando ahora, sí. Peores dificultades se enfrentaron nuestros primeros hermanos. Peores dificultades se han enfrentado la iglesia. Ha sido perseguida. El mismo apóstol Pablo, como él mismo persiguió la iglesia de una manera horrible. De una manera que bueno, él mismo se avergonzaba de la manera que él persiguió a la iglesia. Pero también podemos ver su cambio de actitud. Él pudo entender, por la gracia, por la misericordia del Señor Jesucristo, él pudo entender que solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Ahora, en medio de dificultades, en medio de aflicciones, nosotros seguimos adelante. Quiero mencionar algunas dificultades que el apóstol Pablo menciona de su vida, porque yo sé que usted pasa por dificultades y muchas veces nos desanimamos, muchas veces queremos, lo que decimos comúnmente, queremos tirar la toalla. Pero mire, le voy a mencionar algunas dificultades, algunas cuantas dificultades que el apóstol Pablo menciona en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Si puede leer todo el capítulo, por favor, hágalo. Le voy a pedir que lo haga con tiempo en su casita. Pero mire, yo voy a leer del 24 hasta el 28. Dice el apóstol Pablo: 5 veces he recibido a los judíos 39 de los judíos, dice, 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de coronavirus. Me imagino que eso o más, ¿verdad? Como lo que tal vez nosotros estamos pasando hoy. Peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de todas las iglesias. Wow, mire cuántos peligros mencionó. Bueno, si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que había muchos más, y si usted lee la escritura se da cuenta que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más sufridos. ¿Qué le permitió a él seguir adelante? ¿Qué le permitió a él reflejar la luz de Jesucristo? Es que realmente él era una iglesia caliente, una iglesia, él fue una iglesia con una vida santificada ante el Señor, con un acercamiento, con un cambio genuino, y por eso él vivió una vida diferente. Nosotros vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, nosotros vamos a llorar, sí vamos a llorar. Recuerde lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es la recomendación que yo les doy.
Recuerde lo que el Señor dijo. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Lo demás yo se los voy a dar por añadidura. Primero nos enfocamos en Él. Vivamos para Él. Y si nos toca, hermanos, morir, pues muramos para Él. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él. Vivamos para Él y que pase lo que tenga que pasar. Aprendamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Oramos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Y gracias porque nos permite, Señor, entender cómo tú transformas vidas, cómo tú cambias vidas y cómo podemos nosotros mostrarle al mundo que hay un cambio genuino y ese cambio solamente tú lo puedes producir. Venimos a ti, Señor, porque tú eres el único que puedes cambiar vidas. Y tú viniste a la tierra, Señor, a sanar a los enfermos. Tú viniste a salvar a los perdidos. Reconozco, Señor, mi enfermedad. Reconozco que me contamino de pecado, Señor. Pero yo sé que tú has venido por mí. Señor, reconozco que un día anduve en tinieblas, pero que hoy te conozco que tú eres la luz y la luz verdadera. Gracias, Padre, por ser mi Salvador, por ser mi Señor. Permíteme ahora, como iglesia tuya, poder andar, Señor, en lo caliente, poder agradarte, poder vivir una vida diferente, poder ser luz en medio de las tinieblas. Y no importando lo que el mundo me va a decir, que ellos puedan ver que hay un cambio de actitud, que hay un cambio de vida, que lo que antes me gustaba, que te desagradaba, ahora ya no lo quiero hacer. Quiero, Señor, andar honrándote y glorificando tu nombre, aunque eso implique las críticas, el perseguir del mundo, Señor. Pero queremos ponerte a ti primeramente, Señor, buscar tu reino, y como tu palabra dice, que busquemos primeramente tu reino, lo demás vendrá por añadidura. Enséñanos a enfocarnos en ti, a verte a ti, a buscar de ti primeramente, Señor. Que tú seas nuestra llenura cada día. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido por todos aquellos que han escuchado esta palabra, que sea de bendición para sus vidas. Amén y amén.